Muy buenos días, amados amigos y amigas. De nuevo estoy con vosotros para compartir otra porción de las Sagradas Escrituras. Y en esta ocasión vamos a ir a la primera carta de Pedro y vamos a recordar y ver cuatro principios que son importantísimos, yo diría que fundamentales, no solamente para conocerlos, sino para recordarlos constantemente y principalmente cuando estamos siendo atribulados o estamos siendo perseguidos o estamos siendo calumniados. Estos principios que el apóstol Pedro, por inspiración divina, nos recuerda, son fundamentales para la vida cristiana. Son principios que sin ellos la vida cristiana no existiría. No habría vida cristiana sin estos principios. Y vamos a ver cuáles son. Vamos a ver cuáles son estas realidades, ¿verdad? Que son como ese ancla, ¿verdad? Segura que penetra, como decía el autor de Hebreos, en cuanto a la esperanza, pues aquí estos principios vamos a ver que nos traen también esperanza y también nos traen consolación. En la primera carta de Pedro, capítulo 1, vamos a leer solo dos versículos, el versículo 1 y versículo 2. Y en este versículo 2 vamos a encontrar estas realidades, estas verdades, ¿verdad? Estas certezas que ya os digo, debemos recordar diariamente, pero sobre todo en tiempos de tribulación o gran tribulación. Independientemente de cómo tú estés, recuerda esto, querido hermano. Vamos a leer el versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Fijaos, aquí Pedro está dirigiéndose a la iglesia perseguida, la iglesia que fue dispersada, ¿verdad?, en diferentes regiones que estaban en la zona de Turquía, sobre todo, principalmente, ¿verdad? Y que habían sido perseguidos por causa de su fe en Jesucristo, por causa del Evangelio de Jesucristo. Por tanto, ellos no estaban siendo perseguidos por ser ladrones, por ser asesinos, por ser mentirosos, por ser cualquier cosa que se te venga a la mente que transgrede alguna ley, ¿verdad? Sino todo lo contrario. Estaban siendo perseguidos precisamente por defender la verdad, por defender su fe. No solamente estaban siendo perseguidos, sino que si eran encontrados, podían ser torturados hasta el extremo y luego matados. Por tanto, estas personas estaban en una gran tribulación. Estaban en un estado de extrema, a nivel emocional, de extrema tensión. Estaban en un estado de, por un lado, soledad, porque en cuanto a sus relaciones con sus vecinos, digamos, con familiares, con amigos, muchos de ellos habían tenido que salir de esos entornos y estaban también siendo calumniados injustamente.
Fijaos, y aquí Pedro les recuerda 4 verdades fundamentales. La primera de ellas es que ellos habían sido elegidos. Y elegidos no por una persona humana, sino por Dios mismo. Fijaos, dice el versículo 2, elegidos según la presciencia de Dios Padre. Por tanto, esta elección, queridos hermanos y hermanas, no nos tiene que sorprender como en el sentido de que Dios hace acepción de personas o que Dios es justo con algunas personas pero con otras injustas. Esta elección entra dentro de lo que es, de lo que llamamos o hemos escuchado, la soberanía de Dios. Entonces, de la misma manera que tú y yo, cuando compramos algo, no tenemos que tener la opinión de otros, aunque a veces sí, a veces pedimos opinión, pedimos consejo, pero generalmente cuando compramos algo, ropa, algún reloj, por así decir, algún adorno, alguna joya, generalmente somos nosotros los que decidimos elegirla, ¿verdad? Si estás casado, pues con la persona que tú estás casada, no han sido otros, aunque a veces sí puede influir la opinión de otros, pero generalmente elegimos a la persona con la cual nos tenemos que casar y al revés también, esa persona pues nos ha elegido a nosotros, ¿verdad? Por tanto, si nosotros, los seres humanos, finitos, mortales, con una condición, una naturaleza pecaminosa en esencia, tomamos decisiones de elección constantemente, cuanto más Dios en su soberanía puede y debe elegir, ¿verdad? ¿Y quién puede cuestionar a Dios en esto? Seríamos necios si lo cuestionáramos, ¿no? Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia y no es injusto porque con unos aplica misericordia, aplica gracia, aplica elección y con otros simplemente los deja en su elección, digamos, en su decisión. Y la tendencia del ser humano constantemente es hacer el mal. Igual que en Génesis, ¿verdad? Nos dice que todo el designio y el pensamiento de su corazón era de continuo el mal, en Génesis 6. De la misma manera sigue siendo así. Por eso el apóstol Pablo recordaba en la carta a los Romanos, creo que en el capítulo 2 o 3, ahora no recuerdo bien, pero él decía no hay justo. Recordaba esas frases del Antiguo Testamento, ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Por tanto, fijaos, Dios en su omnipotencia, en su omnisciencia, en su soberanía, ha decidido elegir a su iglesia. Esto no es nada nuevo, porque en Deuteronomio 7, ¿verdad? Moisés, o mejor dicho, Dios, por medio de Moisés, recuerda al pueblo que les ha elegido, ¿verdad? No por ser un pueblo especial o un pueblo fuerte, sino para mostrar su amor en ellos, para mostrar su misericordia. Y desde el principio de la historia bíblica vemos que Dios ha elegido personas por su pura gracia, por su pura decisión. Por tanto, aquí cuando Pedro recuerda elegidos, versículo 2, según la presciencia de Dios Padre. Ahora, ¿qué es la presciencia? La presciencia no es que Dios, en base a lo que Él sabe que va a pasar, elige. La presciencia es que Dios
tiene un pleno conocimiento. Dios ya conoce y no elige en base a lo que conoce, elige en base a su decisión, pero él ya conoce esa decisión, ya sabe qué va a hacer, ¿verdad? Por tanto, la elección es algo que desde el Antiguo al Nuevo Testamento viene mostrado, viene la elección de Dios, viene manifestándose desde Génesis, ¿verdad? Por tanto, la salvación no es por una decisión nuestra, es por la elección de Dios. Vamos a ir un momentín al libro de Pablo a los Efesios, a la carta de Pablo a los Efesios. Vamos a ver en el capítulo 1, a ver si está por aquí. Fijaos lo que dice versículo 3, 4. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. O sea, antes que tú y yo fuéramos formados, Dios ya escogió a los suyos. Según la fundación, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, es decir, para santificarnos y para que vivamos en santidad. Pero Él nos eligió antes de la fundación del mundo. El mismo Señor Jesucristo decía: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Fijaos que en los tiempos de Jesús las personas eran las que elegían al maestro que tenían que seguir, pero en el caso de los apóstoles, de los discípulos, no fue así. Dios eligió, Dios escogió por pura gracia, no porque el ser humano elegido tuviera algo especial que ofrecer a Dios, sino todo lo contrario. Entonces, esa presciencia, ese previo conocimiento de Dios, lo vemos también en Hechos, por ejemplo, como Pedro lo recuerda en el capítulo 2. Vamos a abrir Hechos, capítulo 2. Vamos a leer versículos 22 y 23. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros sabéis, a este, es decir, a Jesús, entregado por el determinado consejo de Dios, es decir, Dios ya había determinado en ese mutuo acuerdo intertrinitario, Dios determinó entregar a su Hijo Jesucristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Esto es la presciencia que dice Pedro en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, y que hemos leído. Dios ya sabía de antemano, Dios ya había decidido de antemano elegirnos según su presciencia para santificación. Fijaos que dice: en santificación del Espíritu. El Espíritu Santo, cuando viene la obra de nuevo nacimiento, de regeneración, no solo produce una nueva vida en nosotros, sino que nos santifica. Ahora, fijaos, luego dice para obedecer. Nos santifica con el propósito no de dejarnos de cualquier manera, sino de que obedezcamos. Esa obediencia tiene que nacer de un corazón regenerado, limpio, honesto. Hemos sido limpiados, hemos sido santificados
por el Espíritu Santo para obedecer. Y eso produce ser rociados con la sangre de Jesucristo. O sea, Dios nos ha santificado por medio del Espíritu Santo y por medio de la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo nos apartó, nos santificó. El Espíritu Santo nos regeneró por la fe en Jesucristo. Es decir, Dios puso esa fe salvífica en nosotros para creer en la obra de regeneración por la fe en la obra de Jesucristo. Ser rociados. ¿Qué quiere decir ser rociados? Bueno, en el Antiguo Testamento Moisés roció al pueblo, ¿no? En un pacto de obediencia del pueblo, ¿no? Esto podemos encontrarlo en el libro de Éxodo, capítulo 24, versículos 7 y 8. Vemos cómo Moisés toma la sangre y con un hisopo rocía al pueblo, ¿no? Porque el pueblo había hecho un pacto de obediencia, ¿verdad? Había hecho un compromiso de obedecer a Dios en base a la elección que Dios hizo con ese pueblo de Israel. De la misma manera, con nosotros, los hijos, las hijas de Dios, ¿verdad? Dios ha hecho lo mismo. Nos ha rociado con la sangre de Jesucristo, pero es algo que Dios sigue haciendo, el mismo Señor Jesucristo sigue haciéndolo. Primera de Juan, por ejemplo, si vamos a Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6 y 7, dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, si andamos en su camino, en su voluntad, bajo su guianza, por medio de la obediencia a la palabra, ¿verdad? Podríamos añadir. Eso es andar en luz. Tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es decir, nos sigue santificando. Esa sangre sigue teniendo vigencia en los hijos, en las hijas de Dios. Por tanto, querido hermano y querida hermana, fijaos, qué importante, ¿no? Recordar estas cosas, ¿verdad? Gracia y paz os sean multiplicadas. En base a estas 4 realidades, a estas 4 verdades que hemos leído. ¿Cuáles son? Vamos a recordar, versículo 2. Elegidos, hemos sido elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación. Él nos ha santificado, por tanto tenemos que andar en santidad. Sed santos, porque yo soy santo, dijo Dios, ¿verdad? Somos rociados con la sangre de Jesucristo. Vuelvo y repito, hemos sido elegidos. 1. Hemos sido elegidos según la voluntad de Dios, según la presciencia de Dios Padre, según el previo conocimiento de Dios, no en base a lo que íbamos a responder, porque eso sería salvación por obra, sino en base a su soberana voluntad y decisión. Luego, 3. En santificación del Espíritu, es decir, el Espíritu Santo nos ha santificado, nos ha regenerado, nos ha hecho una nueva criatura. Y luego, 4, para obedecer, con el propósito de obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Por tanto, querido hermano y querida hermana, tengamos esto presente. Sea la situación por la que estés atravesando, recuerda esto. No eres cualquier persona, eres diferente. Por la misericordia de Dios y la gracia de Dios, hay un propósito de elección que Dios ha hecho en tu vida, de santificación. Podemos obedecer, ¿verdad? Y podemos ser rociados con la sangre de Jesucristo constantemente. Y esto no es una licencia para pecar, sino todo lo contrario. Esto es una garantía
¿verdad? De que Dios nos ama, porque hemos sido elegidos en amor, como el apóstol Pablo decía a los Efesios en el capítulo 1. Dios nos ha elegido en amor y nos ha elegido porque nos amó. Y a los que no elige no es que Dios no les ame, sino que Dios los deja, que decidan, que hagan lo que quieren hacer con su vida. Y tienen oportunidad de clamar a Dios mientras estén vivos. Por tanto, agradezcamos a Dios su elección, su misericordia, la santificación que nos ha hecho, la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado, que nos limpió y que nos sigue limpiando. Y sigamos adelante, querido hermano, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, como decía el autor de Hebreos en el capítulo 12. Fuerte abrazo, Dios te siga bendiciendo y ánimo, mucho ánimo.